Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez en la clase acerca de la Cristología, o es decir, la doctrina de Cristo. Y estamos en la tercera parte de clase 14. Y en esa clase estamos estudiando o estamos meditando en un libro escrito por este famoso John Stott, británico, que ha escrito este libro tan buenísimo acerca de lo que significa el Evangelio. El libro se llama La Cruz de Cristo y por John Stott. Y nuestro profesor, el que estamos estudiando para poder preparar esas clases, el Dr. Peterson, ha preparado una serie de preguntas acerca de los comentarios de este profesor Stott. Por favor, vamos a empezar con oración. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por venir, Dios, en la forma de tu Hijo divino, eterno, que se hizo hombre, Jesucristo. Estamos aquí por Él, creados por Él, recreados por Él, salvados, justificados, adoptados, regenerados por Él. Gracias. Gracias por este estudio acerca de su persona y su gran obra de salvación. Ayúdanos, por favor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y también poder meditar correctamente, adecuadamente en estos comentarios de Dr. Peterson sobre lo que ha escrito este señor Stott. Ayúdame a mí, por favor, para poder explicar correctamente bien el Evangelio en estos momentos. Gracias por este privilegio de meditar en ti y en tu gran obra de redención. Amén. Muy bien, pregunta número 27 dice: la justificación no debe ser separada de la unión con Cristo. ¿Verdadero o falso? Cierto. Es cierto, todos los aspectos, todos los elementos, todos los beneficios de nuestra salvación se encuentran por medio de nuestra unión con Cristo. Y específicamente, la justificación, según Romanos 8, versículo 1, dice: no hay ninguna condenación para los que están unidos. La justificación se encuentra en unión con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: la gloriosa gracia nos concedió en su Hijo. En Cristo recibimos esta gracia. También, segunda a Corintios capítulo 5, versículo 2, dice: en Él recibiéramos la justicia. En Cristo recibimos la justicia, el don de la rectitud, el carácter de Jesucristo. Claro que sí, es verdadero. 28 dice: Cristo reconcilió los poderes cósmicos al desarmarlos. ¿Verdadero o falso? Cristo reconcilió los poderes cósmicos. La Biblia sí dice y usa la palabra reconciliar, pero no se entiende en el sentido de la salvación. Esto se ha manejado de varias maneras. Es algo difícil en los escritos de Pablo. Un profesor muy famoso que se llama F.S. Bruce lo llama la idea de la pacificación. Estamos hablando aquí de la reconciliación de los poderes cósmicos. Es una noción bíblica diciendo que todas las cosas fueron reconciliadas en Cristo, incluyendo a los ángeles. Estamos hablando de los ángeles malvados. No son salvos, pero ¿en qué sentido podremos decir que Cristo reconcilió los poderes cósmicos? Pues al desarmarlos. Stott entiende esta reconciliación no como salvación, sino como desarmar a esos poderes. En otras palabras, es una paz forzada. Es una paz que Cristo, en su poder, conquistando a esos enemigos,
crea paz, porque Él les quita sus armas. Estudiamos esto en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, y no voy a volver a repetir esa exégesis, pero otra vez es una paz forzada. Ok, porque tienen que dejar las armas, y ya no se pueden funcionar en toda su rebeldía. Entonces es verdadero. Verdadero, correcto, muy bien. Ok, número 29, muy interesante este punto, porque vamos a entrar en el mero corazón del Evangelio, porque la pregunta o la aceptación dice, Dios no tuvo que ser reconciliado con nosotros. Otra vez, con cuidado con esto. Dios no tuvo que ser reconciliado con nosotros. ¿Falso o verdadero? Con cuidado, porque siempre hablamos de la necesidad de que nosotros seamos reconciliados, pero Dios tiene que ser reconciliado con nosotros. O sea, la pregunta es si Dios necesita reconciliarse con nosotros. En otras palabras, sí. Dios... ¿Esa es la pregunta? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Qué aspecto de Dios o qué atributo de Dios tiene que ser tranquilizada o cantarizado? La imagen del hombre tiene que ser reconciliada con Dios en la forma que... No, pero estamos hablando de Dios mismo. Dios, ¿qué atributo? Hemos hablado en varios textos, Pablo habla de Dios, la ira. Dios, y hemos definido a ira, es una disposición constante, consistente de Dios en contra de cualquier maldad. El pecado y la maldad. Y Dios sí está enojado con nuestros pecados, pero también está enojado con nosotros, los pecadores. Entonces, la salvación o la redención o la reconciliación también tiene que dirigirse a la ira de Dios. Y no solo al pecador. Pastor David, cuando hablamos de la parte de la justificación, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Entonces, las obras de la ley, el hombre era justificado por medio de las obras de la ley. En Cristo es un regalo, ¿no? Sí, en Cristo es la ley tenía que hacer ciertas obras para ser justificado delante de Dios. Tenían que obedecer la palabra completamente. La única forma para que el hombre pudiera justificarse ante Dios estuviera por obedecer perfectamente bien desde el corazón, actitudes, palabras, hechos y lo que no hace que Dios prohíbe. Entonces tiene que ser perfecto por dentro y por fuera para poder justificarse. Entonces la ley ninguno fue justificado, vaya, por las obras de la ley. Nunca. Tenían que hacer, pero nunca fueron justificados completamente de la forma que yo... No, vamos a dirigirnos a esa pregunta después, de que qué aspecto o qué papel, qué rol tiene la ley después de ser justificados. Sí, todavía tiene un papel, obviamente, no para justificarnos, pero vamos a ver, vamos a meternos en un buen tiempo en esa pregunta. Pero ahora estamos hablando de quizás una cosa un poco más profunda. Estamos hablando de la ira de Dios. Y creo que tenemos que definir varias cosas. Porque la reconciliación, o es decir, la paz establecida entre Dios y hombre, tiene su perspectiva objetiva y tiene su perspectiva subjetiva. Y este profesor, David Morán, siempre estoy hablando de la diferencia entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Pero en nuestra cultura, estoy hablando de la cultura aquí en los Estados Unidos, yo sé que la gran parte de ustedes no viven aquí en los Estados Unidos, pero aquí, en un sentido, los psicólogos reinan. Y cuando, aún en la iglesia, cuando los consejeros cristianos empiezan a hablar de la paz, están hablando de una paz psicológica. Están hablando de una tranquilidad interior, una solemnidad, un bienestar. Pero cuando estamos hablando de la reconciliación teológica, bíblica, basado en el Evangelio, no estamos hablando de una paz psicológica, no estamos hablando de un sentir de paz, estamos hablando de una paz objetiva, estamos hablando de un tratado de paz, estamos hablando de un estado de paz, estamos hablando de una reconciliación que se adquiere fuera de nosotros, en Dios mismo. Y Dios mismo establece la paz, Dios mismo se reconcilia
Y Dios mismo nos ofrece como don, como regalo de gracia esta reconciliación. Pero ¿cómo lo hace? Pero antes de definir eso, me gusta mucho la ilustración que usa Dr. Peterson en esta clase. Dice que es muy parecido a la doctrina de la palabra de Dios. No sé que ustedes han escuchado de lo que dicen los neo-ortodoxos. Dicen que este libro no es objetivamente hablando la palabra de Dios, pero las palabras en este libro pueden llegar a ser palabra de Dios. Para mí, si el Espíritu Santo me toca, me ilumina y me cambia, y bueno, si la palabra me llega a ser palabra, bueno, eso es la verdad. El Espíritu Santo tiene que iluminarme, tiene que tocarme y siempre usa la instrumentalidad de la palabra. Pero ese libro también, descansando sobre aquella mesa, objetivamente hablando, es la palabra de Dios. Entonces tiene su aspecto objetivo. No importa si yo la creo, si el Espíritu Santo me toque o no, es la palabra. Tiene que llegar a ser por medio del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Pero es una ilustración para poder decir lo mismo acerca de la reconciliación. Yo tengo que aceptar la reconciliación, pero la reconciliación también es objetiva, adquirida por Dios en Dios mismo, cuando Dios se sacrificó en la cruz, cuando Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y quisiera leer un poquito aquí lo que dice el profesor. Entonces, nos cambia y causa de que Dios se reconcilia en la obra de su Hijo. Entonces, Dios nos reconcilia también, porque Dios es propiciado. ¿Recuerdan que hemos usado muchísimo esa palabra? La palabra propiciar, ¿qué quiere decir? Y tiene que ver con la justicia de Dios, ¿verdad? Tiene que ver con la ira de Dios. Y la palabra propiciar, literalmente hablando, satisfacer. Es decir, propiciar en este contexto, bíblicamente hablando, y hemos tocado varios textos que hablan de este concepto anteriormente en estas clases. Cuando Cristo ofreció este sacrificio de propiciación, de satisfacción, derramando su sangre, este sacrificio, en primer lugar, fue ofrecido ¿a quién? A Dios. Y Dios, recibiendo este sacrificio como una propiciación, una satisfacción, su propia justicia se satisface. Su ira se desvía de nosotros porque cae en Cristo, y Cristo, recibiendo, absorbiendo la ira de Dios que merece nuestros pecados, y la ira sale de la santidad de Dios, y el concepto de la justicia de Dios requiere que las escalas de la justicia se balanceen, y Cristo, muriéndose en la cruz, satisfizo por completo la justicia de Dios, absorbiendo la ira para que la ira se desvíe de nosotros. Okay. Y Dios haciendo eso, también ganó la reconciliación. Porque Dios mismo, si puedo ponerlo en palabras un poco crudas, Dios mismo se reconcilió. Dios mismo efectuó la paz porque Él recibió en sí mismo el castigo que nosotros merecemos, y así Él efectuó la paz, y Él nos ofrece la reconciliación como don. ¿Ustedes quieren la reconciliación? Entonces ya gané por ustedes, por la crucifixión de mi Hijo. Y yo estaba en Cristo muriendo, entonces Dios mismo se sacrificó por nosotros para que nos pudiera ofrecer la paz. Y Él en sí mismo, si puedo hablar así, calmó, tranquilizó su propio enojo.
En Dios sí es un Dios justo, y Dios sí tiene que castigar el pecado, y Dios sí tiene que ejercer justicia, pero en este caso, ¿dónde? ¿Dónde fue ejecutado la justicia? En Cristo, en su Hijo. Y haciéndolo así, Él se satisfizo a sí mismo. Cristo en la cruz, con su sacrificio, satisfizo la justicia de Dios. Y entonces Dios ya no es nuestro enemigo. Puede llegar a ser nuestro amigo, porque Cristo mismo satisfizo su justicia, tranquilizando su ira, absorbiendo su ira, para que Él nos pudiera ofrecer, en otras palabras, su amistad. Y por supuesto tenemos que aceptar. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo con respecto. Si quieren buscar en sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 5. Es un texto muy conocido, pero quisiera leerlo para no equivocarme. Dice así: todo esto proviene de Dios, dice en versículo 18, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios por aceptar la reconciliación de Dios, por aceptar lo que Dios ya hizo para reconciliarse a sí mismo. Entonces, para calmar, tranquilizar su propia ira, porque Cristo absorbió esa ira, y esa ira se desvía de nosotros, y por eso Dios no tiene que ejercer su enojo, su ira, puede ofrecernos pura paz, pura reconciliación, pero es una paz objetiva, es una paz que existe en sí sola. No estamos hablando de la paz de mi corazón, estamos hablando de la paz que Dios obtuvo, que Dios mismo ganó por la cruz de Cristo, sacrificando a Cristo en nuestro lugar. Él estableció la paz oficial, la paz como Estado, como tratado de paz. Y luego viene lo subjetivo, porque ustedes también desean paz en sus corazones, ¿verdad? Entonces, aceptando a Cristo, aceptando esta reconciliación, aceptando esta amistad, porque el texto Romanos 5 dice que éramos nosotros enemigos, estábamos en enemistad. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, entonces la ira de Dios descansaba sobre nosotros. Entonces, con su pueblo Dios le quitó su ira y la puso en Cristo para que Él pudiera ofrecernos la paz a nosotros, y nosotros aceptamos esta paz. Entonces, la reconciliación es pacificadora. Presume que para cada una de estas metáforas bíblicas hay un trasfondo que ilustra la necesidad. Entonces, hay varios aspectos. Hemos hablado de esto, pero voy a seguir enfatizando que hay que ver el Evangelio de varios ángulos. Existe el ángulo de la justificación. La justificación se dirige a qué necesidad mía. Se dirige a mi condenación. Entonces, la justificación, ¿dónde ocurre? En la corte. El juez me declara justo. Entonces, la justificación se dirige a mi condenación. Pero también existe la palabra redención. En la próxima clase vamos a hablar de la redención. La redención en sí quiere decir comprar de nuevo, rescatar. ¿De qué? Del pecado, de mi propia naturaleza,
de mi propia esclavitud. Otra vez, la justificación se dirige a mi condenación. La redención se dirige a mi contaminación o a mi esclavitud. Rescatador viene para rescatarme. ¿De qué? De mi esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Mi propia naturaleza pecaminosa. Y no tengo ni el poder ni el deseo de escaparme de esta esclavitud. Yo busco esclavizarme más. Entonces la redención de Cristo viene para rescatarme de esclavitud. Y luego viene la reconciliación. Oh, mira, ya estamos hablando de cosas más bonitas. ¿Okay? Porque la reconciliación es para tocar mi enemistad y para hacerme un amigo. Y para hacerle de Dios un amigo mío. Entonces, ¿es para qué? Es que se dirige a mi relación personal, mi amistad con Dios, la reconciliación. Entonces, son varios aspectos. Justificación, redención, reconciliación. Entonces, todos estos ángulos me ayudan a entender la belleza, la grandeza del diamante, que tiene muchas facetas, muchos ángulos, y cada ángulo me comunica, me hace entender, ver otra parte de esta cosa tan preciosa que se llama el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso son varios términos que definimos, y que la Biblia también presenta varias metáforas para ayudarnos a entender lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, en esta gran salvación. Muy bien, estábamos lejos de Dios, y en la reconciliación Dios nos trae cerca. Pero no solo a Él, pero también la reconciliación tiene su aspecto horizontal, ¿verdad? Entonces, si Dios se ha reconciliado conmigo y Dios me ha ofrecido esta reconciliación, entonces yo tengo el deseo ahora y la disposición de buscar reconciliación con todos. Es como un resultado, una consecuencia, algo que debe fluir de la reconciliación vertical. Muy bien. Esto es una cosa maravillosa, pero para dar resumen, esta paz que recibimos como parte de la reconciliación es un tratado de paz, es un estado de paz. Y cuando Pablo dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de una paz objetiva que Dios mismo ha ganado y que nos la ofrece. Y también existe, al recibir esta paz, empezamos a tener paz psicológica, pero como consecuencia, no como la primera parte. No, la consecuencia se encuentra, ustedes saben, en Filipenses, ¿verdad? Ustedes conocen el texto muy bonito. Yo cito solo el versículo 7 que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz es posible solo si existe esa paz. O la paz psicológica, la paz interior, la paz subjetiva puede existir en mi corazón solo si yo recibo la paz objetiva. La paz que viene como don, como regalo de la reconciliación que Dios ha efectuado por sacrificar a su propio Hijo para satisfacer su justicia y para desviarnos de nosotros su ira, para que nos pueda amar y perdonar y aceptar. Muy bien, el problema es que hay un Dios santo en el cielo, quien está enojado con pecadores, y el milagro de gracia es que en Cristo Jesús Dios llevó el peso de su propia ira para que Él pudiera mantenerse tan santo como siempre y nosotros pudiéramos ser perdonados. Esto se mira de diferentes maneras, bíblicamente hablando, en términos de reconciliación. Dios toma los alejados y los hace sus hijos e hijas a través de su Hijo, quien hizo la paz. La metáfora bíblica extiende
también al antagonismo racial del primer siglo entre los judíos y los gentiles. Y ahora también nosotros entendemos que esta paz, esta reconciliación también debe extenderse a todo ser humano. Muy bien, entonces vamos a ir adelante a la próxima pregunta, número 30. Número 30 dice, en verdad me gusta esta pregunta, porque empezamos en esta parte del curso sobre la obra de Cristo, estudiando la profundidad de Isaías 53. Y ustedes pueden recordar en ese pasaje, en verdad empezando en capítulo 52, en el versículo 13, el mismo profeta empezó diciendo esto: mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y luego, lo que sigue en capítulo 53, Isaías está describiendo en detalle los sufrimientos y los padecimientos, pero también los efectos y resultados de la muerte de Cristo en la cruz. Muy bien, entonces aquí vamos. En el libro de Juan, la cruz es una manifestación de la gloria de Dios, ¿verdadero o falso? Y antes de contestar, muchos dicen que es pura humillación y no hay gloria en la cruz para Cristo. Pero en el libro de Juan, y en Isaías 53 y 52, el libro de Juan, la cruz es una manifestación de la gloria. Yo digo que sí, 100% que sí. Y yo preparé varios textos, pero ustedes pueden buscar, no tengo tiempo para leer todos estos textos, pero en Juan 3:14, recuerdas que cuando Cristo estaba hablando con Nicodemos, es así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ¿qué dijo? Dijo también, será levantado el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. ¿Levantado en qué sentido? En la cruz. Y en capítulo 12 dice, pero cuando, Cristo hablando de sí mismo, sea levantado de la tierra el Hijo del Hombre, traeré a todos a mí mismo, hablando de la cruz. Bueno, irónicamente es verdadero que la cruz manifiesta la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Parece contradecir la pregunta número 1, que la crucifixión fue honorífico en el mundo antiguo, y así fue. Los ciudadanos romanos eran exentos. Los esclavos que se fugaban fueron crucificados como ejemplos. Verlos colgados, desnudos, en una cruz, muertos y muriéndose, fue un estigma en el mundo antiguo. La crucifixión fue una cosa muy terrible. Ahora, ¿cómo podría Juan ver la cruz como una demostración de la gloria de Dios? Es mórbido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo diría que se puede ver la cruz como una cosa gloriosa. La cruz ciertamente fue motivo de la gloria de Cristo, o para Cristo. La autohumillación del Hijo de Dios, que comenzó con la encarnación. Hay que recordar que Dios mismo encarnándose también implica humillación, porque Él llega a identificarse con una de sus criaturas, humillándose, y culminó en su muerte. Sin embargo, mediante esa misma humillación de sí mismo, fue levantado. Levantado, no solo fue físicamente levantado sobre la cruz, sino espiritualmente exaltado a la vista del mundo. ¿Recuerdan esas palabras? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, traeré a todas las naciones a mí mismo. Y eso es lo que todavía está pasando. Por cierto, fue glorificado. La cruz que parecía ser motivo de vergüenza fue en realidad motivo de gloria. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, la pasión es la senda que conduce a la gloria futura. Para Juan es también el escenario en el que se lleva a cabo efectivamente
la glorificación. Voy a seguir leyendo porque preparé muy bien estos comentarios. En 3 ocasiones Jesús se refirió, hablando de Juan 12, a su próxima muerte como la hora de su glorificación. Primero, cuando unos griegos pidieron conocerlo, Jesús les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y pasó de inmediato a hablar de su muerte, en función de un grano de trigo que cae en la tierra, y de cómo Él mismo glorificaría el nombre del Padre. Segundo, tan pronto como Judas abandonó el aposento alto y salió a la pecha, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él, en la cruz. Tercero, comenzó su gran oración, hablando de Juan 17, con la cual Dios terminó a la noche en el aposento alto con las palabras: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dos cosas resultan destacables en relación con estos 3 pasajes. Primero, que cada uno de ellos comienzan ya sea con la expresión ahora o la hora ha llegado, haciendo que la referencia a la cruz sea indiscutible. Segundo, la glorificación será tanto para el Padre como para el Hijo. Entonces, ¿en qué sentido es el Hijo glorificado colgándose de la cruz? ¿En qué sentido? Yo creo que es la perfecta obediencia. Excelente. La perfecta obediencia, también cumpliendo con el plan eterno de la redención, obedeciendo perfectamente este plan. Muy bien. ¿Qué más? Ahí está sirviendo, ¿no? Consumación, también veo una consumación de todos los profetas que hablaron del Cristo. Consumación de todas las profecías, hablando de Cristo. Todas las profecías consumadas ahí en ese momento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. En la cruz. En la cruz. Muriendo por nosotros. Exactamente. En este acto de autosacrificio, este acto tan alto de servicio humilde, ¿y qué había dicho Cristo? Que el más grande es el que sirve. Y Cristo nos enseñó y también nos dio ejemplo de este servicio de una persona autosacrificándose por otras personas. Y Cristo, bueno, es el ejemplo máximo de un autosacrificio. Cristo sirviéndonos a lo máximo, ofreciéndonos, dándonos las riquezas de la salvación, incontables y inimaginables. Y así es, Cristo. También me gusta mucho lo que Cristo mismo dijo en Juan 12, Él mismo, cuando estoy ahí en la cruz, atraeré a todos. Y hasta hoy glorificamos a Cristo, adoramos a Cristo, alabamos a Cristo, imaginándole. Yo ya sé que resucitó, pero estamos todavía honrándole por la cruz, por su muerte en la cruz. No fue momento de alta gloria para Dios mismo y para su Hijo. Muy bien. Pregunta 31. Aunque en su paciencia Dios había dejado los pecados temporalmente sin castigar, ahora en justicia los ha castigado en Cristo Jesús. ¿Verdadero o falso? Bueno, Pablo mismo lo dice. Cumplieron anteriormente, esa gente no había cumplido, no cumplieron la ley y ganaban el favor de Dios. Nadie jamás lo hizo, sino porque Dios en su paciencia había dejado temporalmente, en este caso, sus pecados sin castigar. Ahora, en Cristo, Dios corrige las cosas, arregla las cuentas. Ahora Dios demuestra su justicia al castigar. Él castigó a sus pecados en su Hijo con el castigo que nuestros pecados merecen. Pablo dice lo mismo. Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido
a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien. Ok, seguimos. Número 32. Pedro Abelardo es el padre de la teoría de la influencia moral de la redención. Bueno, estudiamos varias teorías. No sé si recuerdan, pero es verdadero que fue Pedro Abelardo. Y este autor, bueno, este profesor Peterson habla mucho y en verdad ataca mucho esta teoría y quisiera decirles por qué. Por la tendencia en nuestra cultura actual de enfatizar no tanto la justicia de Dios y casi nunca la ira de Dios, muy poco la santidad de Dios, pero para poder enfatizar puro amor, el amor. Dios es amor y no cabe duda. La Biblia dice 2 veces, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, versículo 16, Dios es amor. Dios es otras cosas, pero Dios es amor. Pero hoy en día hay muchos que no quieren hablar de justicia, de sangre, de ira, de justicia, de enojo. No quieren presentar a Dios en esos términos. Solo quieren presentar en términos de amor. Y por eso lo que esta teoría dice es que Cristo, por sacrificarse, por ser mártir, en otras palabras, Él mostró un gran amor. Y este amor fue un servicio, fue un autosacrificio, por supuesto, y nosotros apreciamos tanto y lo admiramos tanto lo que Cristo sufrió por nosotros, que eso ablanda mi corazón y me cambia y me hace responder por lo que se llama influencia moral. Ok. Pero, momentito, ¿pero es la verdad que el sacrificio de Cristo me conmueve? Claro que sí, es la verdad. Pero me conmueve suficientemente si entiendo lo que era. ¿Ok? Fue mucho más de un ejemplo de amor. Fue muchísimo más que un ejemplo de autosacrificio. ¿Qué fue? Fue una propiciación. ¿Y qué significa esa palabra? Satisfacer a Dios. Dios se satisfizo. ¿Y en qué parte? ¿En qué atributo? Su ira. Su ira se desvía y su santidad se mantiene. Eso me conmueve. ¿Sabe por qué me conmueve? Porque todo eso sucedió objetivamente. Todo eso pasó en Dios mismo. Fuera de mí. Dios vino, entró en mi raza, llegó a ser humano y por unir a mi raza, a la divinidad en Cristo, ahí en Cristo, en la Trinidad, Dios satisfizo su propia justicia y efectuó reconciliación y justificación por mí. Dios lo hizo aparte de mí y me ofrece todo. Eso me conmueve. Pero si elimino justicia, santidad e ira y la necesidad de castigo y de un sacrificio que tiene valor infinito, si elimino todo eso, no me conmueve. Necesitamos entender que hubo un juicio y una sentencia de muerte, y eso iba para nosotros, los seres humanos, y el que recibió la sentencia de muerte fue Cristo por nosotros. Para poder aceptar lo que acaba de decir, perfecto, tengo que reconocer algo de mí, que yo merezco
ese juicio. Que ese juicio debió ser para mí. Y eso me conmueve. Totalmente. Total, eso sí conmueve. Eso es lo que conmueve. Pero si predicamos un evangelio vacío de puro amor, de puro cariño, de puro servicio, de puro autosacrificio, sin entender la base y la razón y la necesidad y cómo Dios es y cómo soy yo, no, muy vacío. Este mensaje es como cualquier otro. Cualquiera, Él puede sacrificarse por mí. Él puede protegerme, Él puede luchar y pelear y golpear un criminal que quiere hacerme daño. Oh, gracias, ok. Pero no es nada en comparación del valor infinito de la propiciación de Cristo en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios y manteniendo la santidad de Dios. No, es que, pero no nos gusta hablar en esos términos, pero cuando miramos al mundo, en toda su perversidad, en toda su maldad, hay que despertar, porque así es el mundo, así soy yo. Muy bien. Entonces seguimos, y bueno, este autor, Gustav en 33, Aulin, y ya estoy en página 159, él escribió un libro que dice en latín, En Christus Victor, y argumentó por la importancia, con cuidado, de la teoría de la influencia moral de la redención. No, él se oponía a esa teoría con este concepto. ¿Okay? Él está presentando a Cristo como Víctor, campeón, conquistador. ¿Y el Evangelio así lo presenta a Cristo? ¿Sí? ¿Victorioso sobre qué? Muerte. ¿Y qué más? Muerte, pecado, Satanás, demonios, filosofías del mundo mismo, enfermedades, todo. Sí. Al fin de cuentas, cualquier manifestación del mal, Cristo la conquistó cuando Él murió y también resucitó. Es por eso que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció por nosotros todos, todo lo hizo. Exactamente, no debemos temer a ninguno de estos enemigos. Bueno, algunos de ellos están luchando todavía y vamos a tocar este tema, y porque la salvación todavía no está consumada por completo, eso pasará cuando Cristo venga, entendemos esto, pero el control del pecado fue destruido. La influencia total de Satanás ya no es tan efectivo como antes, como enseña el libro de Apocalipsis, que ya no tiene engañada las naciones, y eso se ve porque todo el mundo está respondiendo a Cristo. Muy bien, pero él hizo algunos errores porque él insistió en que esta es la única perspectiva. Y no, porque obviamente hay otras perspectivas, porque ya hemos visto que tenemos que hablar de la redención, tenemos que hablar de la justificación, tenemos que hablar de la reconciliación, entonces no solo de la victoria de Cristo, que fue lograda en la redención de Cristo, pero vamos a dar una clase completa sobre ese tema. Pero es una muy buena énfasis, especialmente hoy en día. Y yo tengo dos aplicaciones acá. En nuestra cultura, donde hay tanta adicción, ¿verdad? La gente tiene que entender que Cristo es el Víctor, que es el campeón, y que Él ha destruido estos poderes. Y nosotros en Cristo podemos también vencer estas esclavitudes, para usar la palabra que usó Jesucristo en Juan 8. Entonces, el mundo, la iglesia en sí necesita este mensaje de Cristo como el Víctor, Cristo victorioso. Número 2. Quizás, y tengo que admitir mi parte, quizás es por la falta de presentar este tema, esta perspectiva, este ángulo del Evangelio, que las iglesias están vacías de hombres. ¿Me entienden? Porque el hombre puede identificarse con este Cristo, ¿no? Digo yo, perdóname, es que no originé esta idea, porque he leído bastantito.
dicen los sociólogos latinos, cristianos, que este mensaje es lo que necesita el hombre latino. El hombre latino podría y debe identificarse con este campeón, para que él sea campeón en la palabra, en el sentido correcto y verdadero y auténtico y santo de la palabra. Victorioso sobre sus vicios, victorioso sobre, así como Cristo, victorioso sobre sus tentaciones, victorioso sobre sus desviaciones, victorioso sobre sus tendencias de abusar y menospreciar. No, el hombre puede, porque Cristo en toda su gloria sufrió como nadie y también emergió victorioso. Victorioso, campeón, víctor. Y la Biblia, el Evangelio, también ofrece a Cristo en este aspecto también. No es el único aspecto, pero a lo mejor, diría yo, quizás es un mensaje que el hombre, especialmente el hombre, podría apreciar.